Hola, muy buenas tardes. Qué bueno saludarlos. Hola, 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 ¿cómo están? Saludos, saludos, abrazos. ¿Cómo están hoy? Ya más reconciliados con los hermanos, ¿no? Con este paseo con los hermanos. Bueno, muy buenas tardes. Para todos, para todos. Esta clase va a ser muy hermosa, maravillosa, como todas las clases. Bien. Quiero compartirles, vamos a continuar, pero quiero compartirles algo que conseguí, que nosotros podemos ser, somos, ¿no? Hijos de los mismos padres, pero como dicen por allí, ningún hijo es igual como los dedos de la mano. Todos somos tan diferentes. Entonces, investigando, conseguí esto que los quiero compartir, que los hijos no son iguales porque ningún hermano tuvo los mismos padres. La verdad, esta es la verdad que va a cambiar la perspectiva familiar. ¿Por qué yo sí y mi hermano no? ¿Por qué mi hermano sí y yo no? Porque crecieron con los mismos padres, pero no bajo el mismo contexto. O sea, la realidad de mi hermano o de mi hermana no fue la misma, no fue el mismo tiempo, no fueron las mismas circunstancias de ningún tipo, ni emocionales ni económicas de mis padres. Cuando el hermano mayor nació, los padres eran primerizos, por ende eran inseguros y con heridas sin sanar, ¿sí? Cuando el hermano del medio nació, ellos ya estaban cansados y recibió menos atención que el primero. Cuando el hermano menor llegó, los padres estaban desconectados emocionalmente y quizá ya no los vio tanto tiempo juntos. Por eso, las heridas de cada hermano son diferentes. Esa es la razón. El hermano mayor tiende a padecer de ansiedad, de rendimiento y miedo al fracaso, porque él mismo se exige mucho. El hermano del medio, abandono y dificultad para conectar emocionalmente. Y el hermano menor es el que padece de dependencia emocional y miedo a la autonomía. Ese es el Benjamín, el pequeñito. Misma familia, pero si vamos al caso, son tres sistemas nerviosos traumatizados de maneras diferentes. Me pareció tan interesante esto. Tres sistemas nerviosos traumatizados, pero de maneras diferentes, cada uno con heridas diferentes. Los traumas generacionales y transgeneracionales no se heredan de igual forma para todos los hijos, porque el ambiente cambia, la época cambia, los padres procesan sus heridas a ritmos distintos y cada hijo activa traumas diferentes. La relación de pareja evoluciona. Esto explica ¿por qué sientes que no encajas? ¿Por qué tu hermano parece haber tenido ventajas? ¿O por qué tus padres reaccionan distinto con cada uno de sus hijos o sus hijas? Respiren y digan, ahora lo veo, ahora lo entiendo. Ahora podemos ver que cómo influyen en nuestra vida todos esos traumas, todas esas heridas que grabamos, que instauramos en nuestra infancia. Eso es lo que se nos hace más pesado trascender,
Por eso es que cuando estamos, por ejemplo, con heridas de abandono, padecemos de adultos de muchas carencias. Sentimos que carecemos absolutamente de todo y tendemos a buscar, a atraer relaciones que no son las mejores. Trabajos y negocios que terminan en nada cuando tenemos esa herida del abandono. Bien, ok, les quería compartir esto que me pareció muy interesante. María Eugenia, ¿quieres socializar concretos sobre lo que les acabo de compartir? Activa tu audio, Mari. Hola, profe. Hola a todos, compañeros. Buenas tardes. Un placer y un gusto volver a estar aquí en esta clase. Sí, profe, quería compartir esta parte. Efectivamente, nosotros fuimos 13 hermanos, 12, perdón. Uno no nací. Y efectivamente, en alguna ocasión con mi hermano el mayor teníamos alguna discusión, ¿no? Hace tiempo ya. Decíamos es que papá fue muy bueno. Los más grandes decían que papá había estado, que papá jugaba con ellos, que papá salían a pasear. Los de medio decíamos, no, pues nosotros no tuvimos ese papá, ¿no? Pero el último decía, ese papá yo no lo conocí, porque a él le tocó, como ser el último, papá ya no estuvo. Papá se separó de mamá, papá ya no estuvo, lo veía así que de repente, entonces no comprendía hasta ahora la herida que efectivamente, ¿no? De abandono que vamos trayendo conforme van las generaciones caminando, pasando, ¿no? Que van siendo heridas diferentes, que cargamos efectivamente, creo que la herida del abandono. Y el papá del primero no fue el papá del segundo. Y Y mucho menos nosotros, del último. sí, y nosotros queríamos que viera que había un gran papá, pues, ¿no? Y los más grandes decían, pero es que sí, papá, pero es que había necesidades, sí. O sea, como que queríamos que el más pequeño viera al papá, que vieron el grande. Y eso, pues, no podía ser, ¿no? No podía ser en ese momento. Quizá ahora, con todo esto, pues uno tenga otra mirada, ¿no? Y diga, no, pues efectivamente no fue el mismo, ¿no? Por todo lo que sucedió, y así fue, y así estuvo bien, ¿no? Lo que se fue, fue. Pues eso quería compartir, profe. Gracias. Perfecto, María, gracias. Así es. Muy bien. Ok. Marjorie, activa tu audio y Andrea también. Andrea Hola, sabe. buenas tardes, ¿cómo están todos? Saludos. Em, me hizo recordar, profe, el caso con mi hermano. Mi hermano es menor que yo y él siempre ha dicho que yo soy la consentida de mi mamá. Siempre lo ha dicho. Y siempre me ha tenido, o sea, hemos tenido una tirria, teníamos, porque gracias a Dios de un tiempo para acá ha medio mejorado la relación y espero que siga así. Pero era un celo infinito y él decía que yo era la preferida de mi mamá. Es más, llegó hasta decir un momento que yo parecía el esposo de mi mamá, porque yo andaba para arriba y para abajo con mi mamá. Hoy en día esas palabras me hacen mucho ruido porque me di cuenta que era verdad. Yo estaba ocupando un lugar que no me correspondía en cuanto a la relación con mi mamá. Pero entonces yo veo lo contrario. Yo veo que mi mamá tiene más debilidad por él. Y entonces yo en el fondo digo, ¿será que esa riña que nosotros teníamos permanentemente tendría que ver con esto? Pues me dio la respuesta hoy, porque a mí mi hermano se me paraba al lado y yo le tenía miedo a mi hermano. O sea, era una cosa impresionante. Siempre con una mirada fea, con una mirada así extraña, pero bueno, gracias a Dios y a todo lo que estoy aprendiendo aquí, las cosas están comenzando a cambiar. Pero no es fácil porque cada uno tuvimos una mamá distinta. Yo me crié con una guardería y él se crió con mi mamá porque mi mamá ya no trabajaba. Entonces, hace todo completamente diferente. Y él cuando, y ahora desde tu adulta puedes ver que cuando él te miraba así con esa molestia, era como reclamándote, me robaste a mi mamá. Sí. Sí, mi mamá entonces me hizo un comentario y me dice, pero ¿por qué él tiene que pensar así si yo los amo a los dos por igual? Y le digo, mamá, porque inconscientemente tú sentías debilidad por mí por el hecho de que yo no estaba con mi papá. Él tenía a su papá porque estaba casado contigo y él andaba con su papá para arriba y para abajo, mientras que yo siempre estaba sola, era contigo. Entonces, inconscientemente, tú me protegías más a mí de lo que lo podías proteger a él. Y yo ahora lo veo.
Ahora lo veo. De verdad que ha sido impresionante. Pero antes fue fuerte, profe. Yo tengo 46 años y él tiene 42. Pero fue una cuestión que a mí eso me costó muchas lágrimas y mucho llanto. Y decía, ¿por qué trata así? Como que me tiene rabia. Ahora lo entiendo. Pero no, gracias a Dios ya están mejorando las cosas. Tanto, tanto, tanto el extremo de que estoy trabajando con él. Eso es un Oh. milagro. He pasado más de 10 minutos al lado de él sin pelear. Eso es una maravilla. De verdad que estoy fascinada con él. Muy, muy agradecida, profe, Qué por toda la bueno. enseñanza. Gracias, Gracias, gracias. profe. Sí. Bien. Andrea, Hola, buenas tardes. ¿cómo estás? Hola, bien, bien, muy bien, gracias, profe. Bueno, pues quiero comentarles que me resonó muchísimo lo que estamos en este momento conversando, porque yo soy la tercera de mamá y papá y la cuarta de papá. Entonces, siempre fui la hija que buscó a papá, ¿verdad? Siempre, siempre. Entonces, el otro matrimonio de mi papá, mis hermanos, siempre dijeron, mi papá te quiere más a vos, vos sos la preferida de él. Y al final me di cuenta en todo este aprendizaje que yo siempre tuve una lealtad con mi papá. Y esa lealtad que yo tuve con él nunca me permitió tener una pareja. Nunca. Ah, O sea, tuve una pareja, yo me casé, estuve 7 años casada, pero hace como 20 años, soy una mujer de 56 años. Todo este tiempo me he dedicado a estudiar, a estudiar, a estudiar, a ver por mi hijo y bueno, entonces, desde que yo estoy en el máster, bueno, a mí llegaban personas, ¿verdad? Y yo las rechazaba de una u otra manera. Es que no me gusta, es que es gordito, es que habla o cosas que no me gustan, es que siempre. Desde que yo estoy en el máster, me he detenido a conversar con alguien y siento que ha fluido mucho y por primera vez tengo 5 meses de estar conversando con esta persona. Cuando nosotros hablamos de las lealtades y hablamos de papá y toda la cosa, yo hice una carta y yo a él le agradecí a esta persona, despedí a mi papá y le dije, papá, no sos mi pareja, nunca fuiste mi pareja. Eh, Tú con lo tuyo y permitime, por favor, que yo, a partir de hoy, yo me libere de esa lealtad. Yo tengo que liberarme. Mi papá trascendió hace 3 años y entonces yo lloré. De hecho, yo tenía poco de estar hablando con esta persona y yo hablé con él y yo le dije, te agradezco, no sé hasta dónde va a llegar esto, pero yo te agradezco el hecho de que me hayas permitido, ¿verdad? Que yo me liberara de todo eso y de reconocer. Y siempre digo la frase, ahora lo veo, y es algo que yo le agradezco mucho, ¿verdad? Agradezco mucho a esta enseñanza que usted nos está dando porque esa frase, iniciando el máster, yo decía, ahora lo veo, o sea, no resonaba conmigo. En la medida en que vamos desarrollando, yo digo, sí, ahora lo veo porque efectivamente hasta hoy yo me estoy dando cuenta de todo lo que ha pasado en mi vida, de todo lo que ha pasado en mi sistema, ¿verdad? Y entonces, agradecida y me relacioné un poquito porque yo digo, bueno, yo siempre anduve detrás de mi papá, siempre, siempre. Y todo el mundo decía, sos la preferida de él, pero al final, en el fondo, yo sentía que no, era que yo lo buscaba, no era que era era amor él. arcaico. Ya Era de, un ya amor de, arcaico. ya cuando él estaba bien, ya adulto, ya bastante señor, él sí, pues yo su preferida, yo su orgullo, yo todo, pero costó llegar a eso. Y ahora lo suelto, lo veo, agradezco, honro y estoy aquí sanando. Y de eso estoy agradecida con Dios y la vida por haberme puesto a usted y a todas estas personas que yo aprendo de cada una de ustedes, mujeres y hombres que están aquí,
Yo aprendo, yo escucho un relato y yo escribo algo que me resuena y yo digo, gracias Señor, esto era para mí. Y entonces no me resta más que agradecer, profe. Gracias, la verdad, gracias. Muchas gracias a Es todos y a que usted. lo más hermoso es que ya permitiste que llegara una pareja. Qué lindo, qué bonito. Te diste ese regalo. Qué Sí, bien. En conciencia. Eso me encanta. siento que todo está fluyendo, pero tan bien. O sea, no estoy porque antes sentía que estaba desde la carencia, desde que no me ha llamado, no me ha escrito y que será que tiene a otra y que, o sea, desde esa carencia y esa carencia, Esa inseguridad. en este momento no pasa nada. No pasa nada si me escribe en la mañana y luego hasta en la noche. O sea, él está ocupado con sus cosas y yo no con las mías. Y no pasa nada. Y eso lo he logrado entender aquí. Y Ay, qué siento que lo bonito. logré desde el momento en que yo liberé a mi papá. Excelente. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Ok, ya puedes cerrar tu audio. Bueno, voy a dar dos intervenciones más. Yo sé que todavía en este grupo hay estudiantes que no han intervenido ni siquiera la primera vez. Anímense. Edith, no recuerdo si Edith ha intervenido. Edith, activa tu audio. Hola, Edith. Profesora, buenas tardes. Hola. Buenas tardes con todos. Primera vez que estoy interviniendo porque estoy soltando los miedos, muchas cosas, ¿no? Y quería, Te reconozco, qué bueno que estés aquí. Este también es saludos un desde, paso. gracias, saludos desde Perú y encantada de estar en su clase, profesora. Muchas gracias por la oportunidad. Nosotros somos, bueno, ¿no? Ahora que he aprendido a integrar a mi primer hermano, que no, antes yo no lo integraba porque yo decía que los muertos ya ellos no importan porque ya están muertos, ¿no? Sí, Y mi mamá siempre iba al cementerio llevándole flores, pero yo le decía, no, yo le decía, mamá, pero si ya está muerto, ¿ya qué vas? Le decía yo y ok. no sabía integrarlo. Ahora en la clase que recién lo veo, aprendí a integrar a mi primer hermano y yo decía que era la cuarta y ahora con la clase, según voy aprendiendo, soy la quinta. Y mi papá también tuvo en otra pareja tuvo una hija y no sé si también se lo integra a ella o no se lo integra. Sí, sí. Sí se lo Eh, integra. por, por línea paterna, tú debes ahora decir, por línea paterna soy la hija número tal, porque la Sí, tienes que sí, integrar sí. a ella. Y Y por, ella, pues sí, y si la por línea integraría, materna, ajá, dime, si la te escucho. integraría a ella, yo sería la número 6. Ok, Si la entonces dices, por línea paterna soy la hija número 6 y por línea materna soy la hija número ¿qué? línea materna número 5. Ahí ya estás ordenada. Ah, ya, gracias, profesora. Sí, esa era mi duda y no sabía si integrarla o no, o cómo, Y ajá, y eso tenía mucha duda. con el enfoque de constelaciones familiares, a Bert Hellinger le molestaba mucho cuando le decían, no es que ese es medio hermano mío. No, hermano es hermano. Y eso es lo que, Gracias, profesora. gracias a Y ti. ahora ya aprendí a integrarlo y ahora soy la número, por línea paterna soy la número 6 y por línea materna soy la número 5. Gracias, profesora. Bueno, lo que tienes Muchas que decir gracias. en la frase, ya llegué, ya me ordené. Y ya me ordené, profesora, porque ahora he logrado entender muchas cosas e integrar a mi hermano que yo nunca lo tomaba en cuenta, ¿no? Es como si él no existiera, ¿no? Pero ahora Y con las ahora que lo clases que integraste, ¿cómo te sientes? Tu cuerpo, me, ¿cómo sientes? Eh, yo me siento feliz de haber integrado a él. Eh, no sé, ha cambiado muchas cosas desde que he tomado la clase en mi familia y mi papá también está cambiando, mi familia, ¿no? Mi papá antes decía, con sus palabras nos lastimaba
Él decía, yo le decía, papá, cambia, le digo, porque mi papá es alcohólico. Y en mi familia, yo así según iba investigando, mi bisabuela, mi papá le había excluido. Él decía que no, ella no es mi abuela, ella no es mi abuela, decía mi papá. Y entonces yo la integré a mi bisabuela, a mi familia. Y eso también me ha hecho sentir, pero yo y voy, hablo en mi casa, les comento de las cosas que aprendo. Ellos dicen, ay, no, yo no te entiendo las clases que tomas, me dicen, ¿no? Y yo, pero yo siento esa felicidad, esa emoción de haber incluido a mi familia, a mi abuela, que mi papá nunca nos dijo que mi bisabuela, ella era, pero yo cuando era niña, yo sí la llegué a conocer a mi bisabuela, pero no sabía que ella era mi bisabuela. Entonces, el día que murió, recién nos enteramos que ella era mi bisabuela, la abuela de mi papá. Y ahora yo la integré y hasta le hice un dibujito. Qué Y eso es lo bonito. que me siento muy bien, profesora. Me contenta mucho, Edith. Y hay Gracias. cosas, hay aspectos fenomenológicos que suceden, ¿no? De repente, pues los compañeros no, aún todavía, pues no le prestan atención a estas cosas. Pero cuando tú hablaste de tu bisabuela, eh, no sé si ustedes lo vieron, entró un rayo blanco que no sé si es por la ventana, no sé qué es lo que hay detrás tuyo, pero entró bueno, estas clases quedan grabadas, ¿no? Yo a eso sí sé prestarle atención. Qué bonito, qué bonito. Gracias, profesora. Muchas gracias. Saludos desde Perú. Un fuerte abrazo, profesora. Un fuerte Estoy muy abrazo. emocionada. Me encanta que intervengan los que no se habían atrevido a intervenir. Es así, porque la clase es para todos, ¿ok? Y es de todos. Alicia, activa tu audio. Creo que Alicia se había intervenido. Sí, yo sí intervine, profesora. ¿Cómo le va? Eh, Excelente, ¿y tú? también me voy me voy a centrar en el tema de los hermanos, porque la verdad que se ha movido de todo, de todo, de todo. Sí, Me costó escribir la biografía porque no me quería ir tanto por las ramas, porque ¿cuántos somos hoy? Casi 400. Pobre profe, si tiene que leer las historias nuestras y nos vamos por todas las ramas. Así que bueno, y otra cosa importante es que yo también aprendo mucho de todos los testimonios, estoy claro, muy pendiente de lo que cuentan porque uno lo toma y siempre resuena algo, como decía la claro, compañera. claro, En claro, cuanto a en cuanto a los hermanos, yo tengo linda relación con mis hermanos, pero tengo uno que está autoexcluido y estoy esperando que el árbol se mueva y que podamos volver a retomar la relación que teníamos. Pero no, además tengo un hermano. detente allí, por favor. Y esto, porque cuando sale esto, les voy a enseñar un pequeñito ejercicio sistémico. Tu hermano está mirando a un excluido allá atrás, ¿ok? ¿Sí? Ya saben, no nos interesa saber si fue Pedro, Ramón, María, no. Entonces, ustedes lo que pueden hacer, el ejercicio que pueden hacer es el siguiente. Llegas, te concentras, centro vacío y visualizas a tu hermano frente a ti, ¿ok? Cuando lo visualicen, van a observar hacia qué lado está mirando él. Vamos a poner el ejemplo que tú lo ves mirando hacia el lado, sería el izquierdo de él. ¿Sí? Está mirando. Entonces, si él está mirando al lado izquierdo o al lado derecho, vamos a el ejemplo que esté mirando al lado izquierdo. Entonces tú ahí levantas el campo, levantas y dejas que se levante una imagen, una figura ya sea femenina o masculina. Tú no la manejas, recuerda que se levante el campo. Sin rostro, sin nada, sino lo que tú sientas. Tu guía te va a indicar, es una mujer, es un hombre. Cuando ya lo tengas ahí levantado, le vas a decir, ahora te veo, ahora te incluyo, ahora te doy un lugar.
tú también perteneces, ¿ok? Y allí vuelves a mirar a tu hermano. Luego de tú hacer ese movimiento sistémico, ¿hacia dónde mira? Bien. ¿Ok? Gracias. Sí, sí. Bueno, pero una cosita más. Yo tengo una diferencia de edad de 22 años con mi hermano más chico. ¿Ok? 22. Entonces, claro, el papá que tuve yo no es el mismo papá que tuvo él. Claro. Entonces, estas cosas que se van dando así. El domingo nos sacamos pasaje. Mi mamá es del norte de Argentina y mi papá es porteño, es de Buenos Aires. Entonces nos vamos a visitar las tías, que son hermanas de mi papá. Mi papá falleció, era el más chico, pero mi papá falleció. Y tengo dos tías mellizas, hermanas de mi papá, que fueron las que nos apapacharon toda la vida. Me Entonces, dieron contención permanente, emocional. siempre, siempre, siempre. Pero mi hermano, hay mucho vivido cuando nosotros vivíamos allá que él no lo conoció. Entonces Claro. ahora me lo llevo a pasear y a que conozca un montón de gente que él no conoce y que él quiere porque él me pide. Él me pide y me dice, yo no tengo, él se siente como que no tiene familia, porque ¿Y en qué vas a realidad hacer? ¿Qué vas a nos, hacer? nos vamos de viaje los dos y vamos a hacer el recorrido por los familiares y ya estamos organizando la juntada familiar y la juntada con amigos de la infancia y los amigos de mi papá Qué que quedaron bonito, allá. Hermoso, hermoso. Así que yo estoy feliz por eso y por todo lo demás. Pero acá qué bueno. corto para que todos podamos intervenir. Así que gracias, profesora, porque cada clase es crecimiento, realmente. Muy Gracias a ti, Alicia. gracias, Gracias a ti. gracias, gracias. Voy a darle aquí, voy a terminar con Luis Villegas. Voy a incorporar, porque son tantas mujeres, que, Dios mío, vamos a dejarle también posibilidad, Luis, que intervenga en nombre de sus homólogos hombres. Activa tu audio, Luis. Saludos, profe, ¿me escucha? Hola, Luis, sí, te veo. Hola, profe, ¿me escucha? Estoy Sí, aquí desde Valencia, Venezuela. Saludo a todo el equipo y a usted también. Honro a usted y a todo el equipo de estudiantes que estamos aprendiendo y también compartiendo experiencias, ¿no? Creo que me tocó hoy el tema de los hermanos, que es un tema bastante para ok. mí interesante. Recientemente, el lunes pasado, hace 9 días hoy, pude conectar con una hermana que tenía 27 años que no la veía, nuestra Wow, hermana mayor, por parte de papá. qué Y bueno, bonito. he hecho el trabajo de integrarlos a todos y bueno, este caso ocurrió después de buscarla, después de 6 meses buscándola teléfono. Tuve que viajar hasta el Guárico, Valle de la Pascua, visitar casas, preguntar por ella, familia, y logré ubicarla aquí en Valencia, ¿no? Y está cerca de mí, aquí en Valencia. Y quedamos Wow, reencontrando personalmente bueno, para hacer el trabajo que hay que hacer, ¿no? te honro, te Seguramente, honro, sí, te honro. seguramente hay más hermanos por allí que no conozco. Por parte de papá, él ya no está, yo hace justamente 27 años, y él estaba, bueno, en el Guárico, dejó muchas semillas por allí que no sabes ahí, ¿no? Pero somos bastante. En ese caso, profe, ¿cómo se haría para uno ubicar o para uno traerlo al Luis, clan? el alma conoce el camino. Y así como tú llegaste a tu hermana mayor, si hay más hermanos, vas a ver que el gran alma familiar, ¿sí? Oh, Los va a seguro, lo unir. veo. Uh, Sí, de los hecho, une porque los une. sí, de hecho, siento un gran alivio haberla encontrado y una paz porque, bueno, está integrada en el grupo Claro, y hay claro. otros que sí, que sé que existen y la comunicación con ellos ha sido más fluida, más cercana, ¿no?
y entonces creo, veo que la misión está allí, pues, ¿no? Está en el reencuentro de todos y hacer el trabajo que me toca, ¿no? Porque soy Incluso yo que está de este lado. ahorita me llega esta información. Puedes hacer el ejercicio, los que están así, que les haga resonancia de este caso. Tú puedes hacer honra específicamente a todos mis hermanos excluidos, tanto por línea paterna como materna. Ok, seguro. Hónralos, hónralos, intégralos. A pesar que no los conozca, mi corazón me dice que sí existen. Y Amén, hoy, qué bueno. de mi alma, elijo y decido integrarlos. Ustedes también pertenecen. Y lo sueltas. Suelta eso. Amén. Seguro ¿Ok? que sí, gracias. Gracias a Gracias, ti. profe. Gracias a ti. Qué Amén, bonito. chao, pues. Ok. Vamos a continuar la clase. Vamos a contenido. Ayer quedamos en esta lámina y el llamado es a no quejar. Ya lo sabemos. A no quejarnos. Recuerden, la queja trae pobreza y el agradecimiento trae riqueza. ¿Ok? Todo esto ya lo vimos ayer. Recibir con restricciones a la madre o a la vida hará que el universo nos dé restricciones tras restricciones. ¿Ok? Como trato a mi madre, así me trata la vida. Recuerden eso. Bien. Y quedamos aquí que les dije, lo destaqué en rojo. Querer a la gente difícil de nuestra propia vida, agradecerles existir, es uno de los pasos de sanación más fuertes y perturbadores, pero es el paso más sanador y transformador. Vamos muy bien, van muy bien. Este, este máster, de verdad que todos les le están poniendo. Ok, voy a pasar esta lámina porque con lo que hemos interactuado doy por sentado de que llevamos a cabo esto, de lo que nos hemos dado cuenta. Ok, vamos ahora con el tema 4. El tema 4 comprende la influencia de la madre y del padre. Ok, y observen esta caricatura, observenla completamente. La mamá con el bebé allí en brazos, en su pecho, cocinando, planchando. Y el papá, la pareja, llega y le dice, siento que no me haces caso como antes. Bien, ok. ¿Cuántas veces? Y no lo sabemos, ¿no? Que nuestros padres hayan vivido esta y que el que está aquí y allí colgado en el pecho de mamá hayamos sido cualquiera de nosotras o de nosotros. Ahora retírelo, intégrenlo. Y ahora lo veo. Es que es mucha historia, la cual nosotros desconocemos. Por eso es que cada día se destaca más la importancia de decir sin juicio, sin intención y con un gran amor a todo como fue, a todo lo que fue, a todos como fueron, porque todas estas situaciones solo hay que vivirlas. La primera cosa que hay que considerar es que si se empieza con la familia actual, se pueden ver las influencias de la familia de origen más fácilmente. ¿Por qué? Porque la familia actual son réplicas a nivel inconsciente del primer modelo de familia, la influencia de las familias de origen del sistema familiar. Otra cosa que debemos considerar es que generalmente las mujeres la pasan más difícil que los hombres. Ahorita los hombres estarán diciendo, no, eso no es así. Y las compañeras estarán diciendo, sí, sí, sí. Bueno, aquí no es que el caso no es quien tenga la razón, pero sí se pasa difícil, porque los destinos de las mujeres
sus vidas son más difíciles que las de los hombres y esto viene ancestralmente. Esto no es de ahorita, ¿ok? Y eso pues finalmente influye mucho en cómo se desarrolla la pareja y por esta razón a algunas hijas les cuesta trabajo ser mujeres y preferirían estar al lado de su padre que el de su madre. Pero la única manera que una niña puede convertirse en mujer es a través de su madre, estando al lado de su madre, respetando y honrando a su madre. La única forma para que las hembras tomen a sus mujeres es a través de mamá. Y la única forma para que los varones tomen a su hombre es solo a través de papá. ¿Ok? Si traen a varias generaciones, la mujer gana fuerza femenina del poder de las mujeres de detrás de ella, del poder de su madre, del poder de su abuela, o sea, de su linaje materno, de su bisabuela y así sucesivamente. Una mujer es también mucho más atractiva para su esposo si él siente esta poderosa fuerza femenina. Lo mismo aplica para los hombres. Cuando nosotras las mujeres sentimos esa fuerza de su linaje paterno en el hombre, eso de verdad que nos encanta. Y es una poderosa fuerza, la masculina. Un hombre gana fuerza masculina al saber que su padre está detrás de él, que su abuelo está detrás de él y que su bisabuelo y ahí sí sucesivamente, bisabuelo, tatarabuelo, tatarabuelo, están detrás de él. Respiren, integren y digan, ahora lo veo. Entonces vamos a hacer una pequeña visualización sistémica. Suelten lo que tienen en sus manos, concéntrense, respiren, centro vacío. Y vamos a hacer este ejercicio, esta visualización sistémica para que las mujeres tomen su fuerza femenina y los hombres tomen su fuerza masculina. Las mujeres van a visualizar detrás de cada una de ustedes a su mamá, así no las hayan conocido, a su mamá, a su abuela materna, detrás de mamá, a su bisabuela materna detrás de su abuela y así sucesivamente. Permitan que lleguen las que quieran llegar, nuestras ancestras. Y los hombres van a visualizar su linaje paterno, van a ver a papá detrás de ustedes, detrás de papá al abuelo paterno, detrás del abuelo al bisabuelo, al tatarabuelo, al tatara, y dejen que lleguen los que quieran llegar. Los que quieran ponerse de pie lo pueden hacer, y se paran erguidos y tomen esa fuerza. Las mujeres tomen toda su fuerza femenina de ese linaje materno y los hombres toda su fuerza masculina detrás de ustedes. Se van a parar erguidos, erguidas, con los brazos a los lados de sus piernas. Entreabran un poco sus pies, sus piernas y sientan la fuerza de sus raíces. Y van a decir allí, yo soy, digan sus nombres y apellidos. Yo soy Alicia Gabriela Solana. No- Hoy bendigo mi nombre, hoy bendigo mis apellidos. Hoy bendigo, las mujeres digan, hoy bendigo a todo mi linaje materno. Y los hombres digan, hoy bendigo a todo mi linaje paterno. Tomo la energía masculina, los hombres y las mujeres tomen su energía femenina.
y sientan cómo esa energía viene por debajo del subsuelo de la tierra y entra por las plantas de sus pies. Una energía dorada sube recorriendo sus pies, sus pantorrillas, sus rodillas, va subiendo todas sus piernas, su cadera, su torso, pasa por el ombligo, el centro del corazón e invade todo tu cuerpo hasta llegar a la coronilla de tu cabeza. Y esa fuerza dorada, ese rayo dorado, sale por el primer chakra, por la coronilla de tu cabeza, y esa luz dorada sale y busca la conexión con la divinidad y la espiritualidad, con ese algo más grande. Y permitan conectarse con esa fuerza. Respiren, respiren y sientan la fuerza de sus raíces. Inhalen, conectando con este momento presente y visualiza esa luz dorada, cálida, alrededor de todo tu cuerpo, que conecta a ese algo más grande. Y repitan allí: soy amor, soy luz, soy sabiduría. Miro hacia atrás y honro, en el caso de las mujeres, a mis ancestras, y en el caso de los hombres, honro a mis ancestros. Gracias a ustedes, estoy aquí y ahora. Estoy en el lugar correcto, en el momento perfecto. Respire. Estoy conectado, conectada con la sabiduría de mis ancestros, de mis ancestras. Acepto mi historia tal como es y me permito sentir, amar, liberar. Todo está bien en mi mundo. Gracias, gracias, gracias por ser así. Respiren, respiren, integren, sientan. Y cada quien a su ritmo, a su tiempo y a su modo, toma conciencia de este momento presente y lentamente abren sus párpados y díganse: ya. Y se abrazan, se aman. Me amo tal cual soy. Y repitan su nombre. Muy bien, muy bien. Respire, respire. Excelente, lo hicieron muy bien. Y ya sabemos, la mujer gana su fuerza, es con su linaje materno, esa fuerza femenina, y el hombre gana su fuerza masculina, dándole el puesto a su linaje paterno. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a... El lugar seguro para los hijos y para las hijas, cuando los hijos y las hijas no están en el lugar como hijos, como hijas, se deben mover a la esfera de su padre y de su madre, como lo acabamos de hacer. Esa es la esfera que nos corresponde a cada uno. Hay casos particulares en donde la familia del esposo tiene menos carga en su destino que la familia de la madre. Cuando es así, es mejor mover a los niños, a las niñas, más cerca de su padre que de su madre. A veces, claro, es al revés. Depende de las circunstancias que vivamos. ¿De acuerdo? Vamos aquí a estudiar una constelación, y esta constelación se llama Los Padres. Hellinger le dice a Alon, que es el consultante: no, 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 no. Eres lo suficientemente grande todavía, señalando al hijo. Él parece grande y tú pequeño, así que tienes que voltearte primero y voltea hacia tu padre, abuelo y bisabuelo, y mirarlos.
Alon mira a su padre y a sus antepasados. Hellinger a Alon le dice, y ahora inclínate un poco solo tu cabeza. Inclina solo la cabeza. Hellinger empuja ligeramente la cabeza de Alon y éste se inclina ante su padre con respeto. Al enderezarse parece estar derecho y fuerte. Ahora lo ven, que fue lo que hicimos ahorita con el ejercicio sistémico que hicimos. Hellinger ahora le dice, ahora recárgate sobre tu padre. Y Alon lo hace. Ahora mira a tu hijo. Hellinger al grupo con un gesto hacia Alon. Ahora es grande. Hellinger al hijo de Alon. Ahora haz eso. Le empuja suavemente la cabeza hacia adelante para que la incline. Y Hellinger al hijo de Alon le dice, recárgate sobre tu padre. Hellinger al hijo de Alon le pregunta, ¿cómo te sientes? Y el hijo con una sonrisa, lindo padre. El hijo de Alon se para derecho y fuerte. ¿Cómo transforma la energía del padre y de la madre también? Pero en este caso, estas constelaciones con el linaje paterno. Hellinger le expone al grupo, esta es la fuerza de los hombres, es algo muy preciado. Este es un ejercicio, el que acabamos de hacer, que lo pueden hacer cuantas veces ustedes quieran. Cuando sientan que su fuerza, ya sea la femenina o la masculina, está así como un poco débil, vayan a sus raíces, honren su linaje, ¿de acuerdo? Hellinger le dice a Alon, ¿está bien para ti? Y Alon dice, sí, está bien. Hellinger a los representantes, gracias a todos. Allí terminó la constelación, el ejercicio sistémico. Fue más ejercicio sistémico que constelación. Si lo, si lo vieron, ok. Antes de, voy a dar unas intervenciones. Heidi, activa tu audio. Sandra Quintero, active su audio. Hola, profe, buenos días, buenas tardes, ¿cómo Hola, están? puedes saludarte. Profe, es que yo tenía la manita levantada hace un ratito porque eh, tengo una duda frente al tema de los hermanos, a las características que nos hablaste la semana pasada de los lugares, de si son mayores y esto, y quería saber si esto pues tiene relación y también aplica cuando hay doble emocionalidad en mi lugar como hija, Ok, frente a, digamos, a mi posición como hermanas. En mi caso, soy la segunda hija de mamá y la primera de papá, ok. ¿sí? Entonces, si esto, en lo que tú explicaste, si esto tenía también como relación en esto, en el orden de llegar. Directamente. Ok, Las características de la primera hija las tienes que buscar por el linaje paterno, porque con papá eres la primera. Y las características de la segunda hija es con mamá, porque eres la segunda con mamá. ok, Entonces, porque es que me allí encontraba como en percibes, ese dilema entre esas eh, dos características. por eso es que percibes que tienes tanto de lo uno como del otro. Ok, y otra preguntita, así como chiquitas, que estoy en un tema justamente con mis hermanos menores, con mi papá, en el que mi papá me busca mucho como para desahogarse con temas de la crianza con mis hermanos y en las que yo también de repente quisiera poder apoyar más en la perspectiva de mi hermana menor y no de decirle a mi papá cómo tiene que hacer las cosas porque no me Que no te corresponde. corresponde. No te Yo corresponde. como hermana mayor de mi hermana, sí podría como hablar con ella frente a esas situaciones que ella está teniendo para que pueda tomar
de una mejor manera a mi papá. Ajá. Yo te preguntaría antes que te muevas hacia eso, que tú mismo, lo siguiente, ¿desde dónde lo vas a hacer? ¿Con qué intención? Cuando tú tengas identificado desde dónde lo vas a hacer, porque para hacerlo, si tú tienes que salir de tu puesto, no lo hagas. Sí, justamente lo que yo no quiero hacer es salir de mi puesto y no quiero entrar a, Que lo o sea, no puedo percibí, enseñarle a mi papá a hacer hijos ni a criarlos, mucho menos porque yo ni siquiera tengo hijos. lo Pero, percibí. y justamente en el ejercicio que nos hiciste ayer, yo puse esa situación y lo que se me vino fue mi relación con mi papá es una y la relación de mis hermanos con mi papá es otra y es de ellos también. Ya Mm, leí la lo que pasa, respuesta, lo que pasa querida. es que sí, o sea, es como un tema que a veces se me dificulta poder soltar eso y ocuparme más bien solamente de lo mío porque veo como tanto conflicto entre ellos que pucha, es difícil a veces. Respira. Dame aquí un instante. Respira, respira. Un instante, ya vamos a segundito. Ya llegué. Mientras tanto, pudiste respirar Sí, y profe. con esa respiración a que llegaste, yo siento, y bueno, y lo que te dije, lo percibí. Cuando nosotros nos vamos a mover, recuerden, y ayer les dije, pongan esa situación al frente para mirarla, observarla, observarla. Y si aún todavía no la veo clara, vuélvela a poner y pregúntale a tu guía. Y si no, antes de acostarse a dormir, hablen con su yo cuántico para que el yo cuántico les dé información mientras dormimos. Pero no se muevan. Mira todo lo que has hecho, Heidi, para ubicarte en tu lugar. Vale Gracias. la pena. Y a veces nosotros queremos que los demás vayan al ritmo de nosotros y me hace recordar una reflexión. Un día un hombre iba caminando y observa que en el árbol del parque por donde él iba caminando había la oruga de una mariposa intentando, pero ya tenía como la cabecita afuera, intentando salir, y él muy inquieto llegó y la agarró con cuidado y todo y dijo, bueno, yo la voy a ayudar porque veo, veo que no puede salir. Y llegó y rajó la oruga y la mariposita cayó en el piso y murió. ¿Cuál es la reflexión? Que nosotros muchas veces queremos y que según presuntamente tener una intención maravillosa, pero tú puedes matar a una persona porque no es su tiempo. Ujú. Lo comprendí. Gracias, profe. Cada quien recuerde siempre lo que desde que me conocieron se lo repito. Cada quien a su ritmo, a su tiempo y a su modo. Y debemos respetar eso también en los demás. ¿De Muchas acuerdo? gracias. A ti, mi corazoncito. Y tú lo sabías, Sí, tú lo sospechabas. sí, sí, claro, me suena total y yo justamente ayer lo pude ver, pero dije, quiero preguntarle a la profe. Por si Sí, o acaso. sea, porque tenía más como, o sea, lo que yo tenía claro es que en lo que a mi papá corresponde con mi hermana es absolutamente de él, pero lo que no tenía como la claridad es si desde mi lugar como hermana podría yo hacer como algo con mi hermana, ¿sí? Porque está como en su adolescencia y está en un momento así complicadísimo y bueno, pero ya lo entiendo. Puedes cerrar tu audio, Gracias. corazoncito. Bien. Sandra. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, claro, ¿cómo ¿Cómo estás? están? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por el aquí y el ahora. Y bueno, también es primera vez que participo. Muchas veces eh, las preguntas o las intervenciones de los compañeros hacen como aclarar las dudas. Entonces dije, bueno, cuando sea el momento. En cuanto a la lámina que vimos anteriormente, me resonó mucho esto
que hablaba sobre que las mujeres sufren o tienen de pronto una vida más difícil, y es como un mandato que yo escuchaba mucho en casa, de que papá siempre decía como cuando iba a ser abuelo, cuando alguien estaba en embarazo, ojalá sea niño, porque es que las niñas vienen mucho a sufrir. Ok, Y ok. de hecho mi mamá nos contaba, bueno, él decía que siempre nosotros somos 6 hijos, 3 hombres, 3 mujeres, pero bueno, ellos en esa época no sabían como lo del sexo. Siempre él decía, ojalá sean niños, que no quiero que las niñas sufran, porque las niñas siempre vienen a sufrir. Entonces siempre crecí con eso como, Un bueno, que mandato. sí, un mandato fuerte que en este proceso y en este camino que la vida me ha llevado, he logrado entenderlo, verlo y también honrar esta posición que tengo en el plan como mujer, ¿cierto? Y también esto de entender que soy esa oveja negra que vino antes, eh, pensaba que quería cambiar a la familia, que no sufrieran, crecí con una mamá muy depresiva, entonces decía, no, quiero hacer esto de constelaciones o entrar a este mundo para que ella tenga una vejez mejor, mi papá esto, mis hermanos, y llegar a este camino es darme cuenta cuánto tengo que interiorizar y sanar en mí, y por medio de lo que yo pueda reflejar o puedo llegar a ellos de una manera sin intrometerme en la vida Es de correcto. ellos. Ujú. Ok, qué bueno, Muchas Sandra. gracias. Me contenta, me contenta. Qué bueno. Me contenta mucho todo lo que estamos logrando. Sí, hemos Bien. logrado mucho. Gracias. Gracias, gracias. Voy a darle audio a María Patricia, activa tu audio, y a Selenia. Ah, no, Selenia cerró. A Vanessa. Con Vanessa, hasta Vanessa llegó ahorita la intervención. Mari, Ya, sí, te escucho. me escuchan. Buenas tardes, hermosa profesora y ¿Cómo querido está? grupo. ¿Sí me escuchan? Sí, te veo muy Ok, bien. tan linda. Profe, aprovecho pues para, yo creo que es poquito dar los agradecimientos de todo lo que usted ha hecho con nosotros en el sentido de esta enseñanza tan grande. Le cuento, voy a devolverme un poco en un movimiento sistémico que elaboramos cuando usted nos dijo que imagináramos la mamá sentada y nosotros de pie mirando al lado contrario y después el cuerpo se iba volteando a seguirla a ella. Es que me acuerdo y todavía me pongo hermoso. Entonces, cuando uno iba llegando donde ella, se iba uno agachando para estar al lado de ella y le dijéramos las enfermedades que teníamos en nuestro cuerpo. Entonces yo empecé a darle las gracias por la enfermedad en tal parte, en tal. Terminé de decirle y, profe, se me dio de todo. Escuché patentico que me dijo ella, a mí se me olvidó decirle la más importante, de decirle la rodilla y la escuché cuando me dijo, ¿y la rodilla? Oh, Vea, yo casi me muero. Eso fue que hasta todavía tengo esa sensación tan linda. Y le cuento que desde eso, que eso ya fue como, ese que lo hicimos fue como en mayo más o menos, mayo, junio, profe hermosa, no me ha vuelto a doler absolutamente nada la rodilla, subo las escalas perfecto, bajo, camino, o sea, eso fue muy lindo. hermoso. Y referente a los hermanos, a lo de los hermanos, yo estoy tomando mi lugar, que ya he hecho también ese movimiento donde les doy, cuando mi papá se murió muy joven de 49 años de cáncer en el hígado. Entonces, cuando él se estaba muriendo, yo lo tenía de una manito y cuando él dio el último suspiro, yo me le arrimé al oído y le dije, él cuando murió, económicamente dejó muy bien a mi mamá, éramos 9 hijos y gracias a Dios, pero yo llegué y le dije, papi, váyase tranquilo, yo voy a estar pendiente de mis hermanos y de mi mamá. Yo siendo de las menores, yo ya empecé, mi Dios me ha bendecido en la parte también económica, buen empleo luego,
Y yo empecé a ayudarle desde el más grande. A mi mamá le entregaba casi como se dice el cheque enterito. Ella me daba para los pasajes, ya yo le entregaba. Y cuando ya empecé a asumir un poco más el dinero, yo le empecé a ayudar a mis hermanos. Entonces, hay unos que ya profesionales de cuenta mía y son muy agradecidos. Cada momentico me dan plata, me dan regalos. Pero en lo que le quiero decir es, en haber asumido eso, se constituyó lo que usted dice, una posición que no me correspondía. Claro. Entonces, empecé a hacer como esos movimientos que tomando mi lugar diciéndole con respeto y con amor a mi padre que le devolvía que lo que le había dicho no me pertenecía, que era de él. Entonces, Así hiciste el ejercicio con ellos. Qué bueno. sí, sí, profe, Qué- lo hice y eso fue maravilloso. sí, Ya yo he también hablado con mis hermanos, pero todavía estoy soltando, pero todavía es duro porque somos 9, tengo 8. Otra cosa, no es que seamos 9, hubo un bebé mayor que yo, que era gemelo de un hermano mío. Nació uno y el otro bebé no se formó bien. Entonces, pero ahí está lo que usted nos dice. no, Ahí está, entonces también lo puse en el lugar y les digo a mis hermanos, tenemos que empezar a poner a nuestro hermano en el lugar que le corresponde. Yo antes que era la sexta, ya no soy la tal sexta y no la séptima. es Y correcto. no, y yo casual les digo, ¿cuántos es que somos? Ah, 9. O sea, ellos también les está dando brega el poner en el lugar el hermanito que le corresponde, o sea, el derecho que tiene. Hoy, no es que todo es hermoso. Hoy, ahorita lo que acabamos de hacer, me empezó a doler mucho el pie del lado de mi mamá, o sea, el lado Cierto. femenino, el izquierdo y el hombro. Era como un peso cuando empecé a llamar todo ese linaje femenino, mis antepasadas, mis abuelas, mis bisabuelas. Me pesaba. Cuando usted dijo, miren para atrás, yo volteé a mirar y a darle los agradecimientos. Una vez todavía con ese peso y el dolor en el pie. Cuando me volteé ya nuevamente y a abrazarme, se fue ese dolor. Y me dio mucha sensación como de un calorcito, no maluco, bonito Qué bueno. que yo soy muy llorona. Hermoso, la honro, profe, la honro, la quiero demasiado. Muchas, muchas También gracias. me honra tus La palabras. admiro, la admiro, la admiro, la admiro demasiado y me ha ayudado mucho porque yo soy psicóloga, angeóloga, maestra Reiki y todo esto me ha ayudado para regalarle a esos pacientes cositas. Le cuento que me está creciendo más porque yo sí le sacaba, pues, o por otras ocupaciones, muchos pacientes buscándome, yo luego, luego, luego. Ok, Por tanto estudio que siempre nos estamos muy ocupaditos y ya dije yo, no, cuando es todo su tiempo es el tiempo de ellos que me están buscando, entonces ya claro, estoy en claro. ese error y le En el agradezco. equilibrio entre el dar y recibir. El mismo Sí, universo te está tocando la puerta de la abundancia tan profesional. linda. Sí, de profe, mil gracias, la honro, la respeto y le mando muchas bendiciones. Y a todo el grupo los amo. Tan linda. Anoche, me hace recordar ahorita me hiciste recordar anoche que hice referencia. Anoche comencé una nueva formación, el introductorio de una nueva formación que se llama ejercicios sistémicos. Va a ser una formación que va a durar un mes. Ayer iniciamos el introductorio. Ustedes saben cómo funciona la SIL. Primero el introductorio sin costo alguno. Y, y para finales de septiembre iniciamos formalmente ya esa formación. Es una formación que les sirve a ustedes para seguir actualizándose, para seguir formándose. Es más práctica que teórica y para ustedes que están ya en el máster de constelaciones familiares, les puede servir de mucho.
esta aclaración la hago en función de que anoche entraron unos pocos de este grupo y pidieron que por favor se les aclarara al máster, a ustedes, que no era otro máster, no, es una formación que práctica que les sirve a ustedes de mucha actualización circunscrita a los ejercicios sistémicos. Y ustedes ya saben el poder de los ejercicios sistémicos. Maravilloso. Tú lo acabas de referir con tu testimonio. Están cordialmente invitados. Hoy va a ser el segundo día, ayer fue el primer día. Salgo de clase con ustedes y a las 6:15, 6:20 empezamos la segunda clase. Hasta hasta las 9 de la noche. Bien, bueno. Gracias, profe, por la invitación. Maravilloso porque es una complementación muy buena. Es correcto, ¿no? El estudio de las constelaciones familiares es que esto tiene mucha información, mucha. Las constelaciones familiares, a pesar que ustedes cuando ya se certifiquen en noviembre, no, ya está todo listo. No, ahora es cuando hay que continuar, porque las constelaciones familiares empiezan como una terapia, pero ellas se convierten en filosofía de vida. Y ya es muy difícil que uno vuelva atrás porque ya con expansión de conciencia, y es una expansión de conciencia que no termina, porque voy como subiendo las escaleras y entiendo cosas y luego sigo subiendo, ay, esto no lo había acomodado, esto no lo había ordenado, y sigo subiendo, ay, ahora veo esto y ahora veo esto, ay, cuando lo estudiamos no lo entendí, no lo comprendí, pero hoy sí lo veo, ¿ok? Bien. Vamos a continuar por aquí. Ok. El cliché, la influencia de la madre y del padre. Seguimos con este tema. El cliché es cierto. Los hijos, las hijas no hacen lo que les decimos, sino lo hacen lo que ellos quieren hacer. Antes de empezar a hablar de la conducta de nuestros hijos, resulta útil, fundamental incluso observar tus primeros referentes y uno de esos referentes ahora eres tú. Si eres padre o madre, el primer referente eres tú. Para resolver conflictos entre los hermanos, atención, es esencial reconocer y respetar el orden de llegada. Eso es fundamental para resolver los conflictos entre los hermanos. Esto implica aceptar el rol y la posición de cada hermano. Dejemos de estar peleando por un puesto que no nos corresponde. Entonces, dentro de la familia, la madre y el padre juegan un papel crucial en mantener este orden y en ayudar a los hijos y a las hijas a encontrar su lugar adecuado. ¿Ok? Ya como nuestros padres lo hicieron, estuvo perfecto. El trabajo que ellos hicieron para darnos la vida fue perfecto. Pero ahora, los que son padres de esta generación, ustedes, de los que están aquí, ¿qué es lo que ahora les corresponde? Que ahora ustedes, con conciencia, con este nivel de conciencia sistémico, se comprometan a ayudar a sus hijos a encontrar su lugar adecuado. Si nuestros padres no lo hicieron, fue por desconocimiento, ¿ok? Pero ahora nosotros debemos no ser perfectos, porque no podemos ser, esas perfecciones no existen, pero sí todos los días dando lo mejor de nosotros. ¿Ok? Perfecto. Sin embargo, lo que puede interponerse más que cualquiera de los elementos anteriormente referidos es lo que nos entregaron cuando éramos bebés, cuando éramos niños. Y es la suma, ya sabemos, de el proyecto sentido más las 5 heridas de la infancia. Si no analizamos cómo nos criaron para tener ese autoconocimiento y cuál es el legado de esa crianza, podría regresar y pasarnos factura. Algunos dirán, pero qué exageración. Bueno, no lo digo yo. Los estudios ya lo han comprobado, ¿ok? Es posible que alguna vez hayas dicho algo así,
Abrí la boca y me salieron las palabras que usaba mi madre. Hasta el tono, ¿no? O viceversa, o caso contrario. Abrí la boca y eran las palabras que decía mi padre. Por supuesto, si esas palabras te hacían sentir querido, querida, amada, amado, seguro en tu infancia, está bien. Pero sin embargo, lo habitual es que se trate de palabras que provocan el efecto contrario, precisamente no las palabras de amor. ¿Ok? Si observen y el llamado es esto no es por casualidad. Si aún ustedes tienen su mamá viva, su papá vivo, miren lo que dice el caricatura. Y murió la mamá, porque ahí se ve la lápida. Y la hija dice, ¿y ahora a quién le voy a echar la culpa de todo? Esta caricatura sirve para que reflexionemos, ¿no? No, pero ¿cómo es posible que caigamos en ese? Aún todavía hay unos cuantos que, sin juicio, sin intención, con un gran amor, pero esto es para reflexionar. ¿Qué estoy haciendo? Recuerden, amigos, la vida no está comprada. Si ustedes aún disponen de la presencia de sus padres, háganlo de manera consciente hoy en este presente, honrarlos, darles el puesto. Y no esperemos a que ya no estén, porque ya tienen el conocimiento. Pónganlo en práctica, ¿sí? Esa es la invitación consciente. Una historia. Esta historia comienza cuando Emily, la hija de Tai, a sus casi 7 años de edad, le gritó a su madre que se había quedado atascada en un juego del parque, de esos de los de trepar, y que necesitaba ayuda para bajar. Le dije que bajase y cuando me respondió que no podía, de repente me sentí furiosa. Pensé que estaba haciendo el tonto, que podía bajar sola fácilmente y le grité, baja ahora mismo. Al final bajó, intentó cogerme de la mano, pero yo seguía furiosa y le dije que no. Pegó un grito. Cuando llegamos a casa y preparamos té juntas, se calmó. Yo desterré de mi mente aquel suceso pensado, Dios, los niños pueden ser un fastidio. Una semana más tarde estábamos en el parque y había también una estructura para escalar. Al mirarla me invadió un repentino sentimiento de culpa. Obviamente Emily también se acordó del episodio porque me miró con una expresión próxima al miedo. Le pregunté si quería jugar. Y en aquella ocasión, en lugar de sentarme en el banco mirando el teléfono, me quedé junto a la estructura observando a Emily. Cuando pensó que se había quedado atascada, estiró los brazos hacia mí en busca de ayuda. Aquella vez fui más alentador, porque lo hizo de forma consciente. Y ella le indicó a su hija, a Emily, y le dijo, pon un pie aquí y el otro ahí. Agárrate ahí y podrás hacerlo sola. Le dije así y así lo hizo. Ya a mi lado me preguntó, ¿por qué no me ayudaste el otro día? Y me quedé pensando unos segundos y respondí, cuando era pequeña, Nana me trataba como una princesa y me llevaba en brazos a todas partes. Siempre me decía que tuviese cuidado. Yo me sentía incapaz de hacer nada por mí misma y acabé siendo muy insegura. No quiero que a ti te pase lo mismo y por eso no quise ayudarte. Cuando me pediste que te bajase de la torre la semana pasada, me recordó cuando yo tenía tu edad, cuando no me dejaban bajar sola. Sentí mucha rabia y lo pagué contigo. Y eso no es justo. Emily me miró y me dijo,
Ah, yo pensé que no te importaba. No, no, respondí. Claro que me importas, pero en aquel momento no sabía que estaba enfadada con Nana y no contigo. Lo siento. Cuando sientas rabia, viene la reflexión. O cualquier otra emoción difícil como resentimiento, frustración, envidia, rechazo, pánico, enfado, terror, miedo, entre otras, como reacción a algo que tu hijo ha dicho o ha pedido, conviene que interpretes como una advertencia y no una advertencia de que tu hijo o tus hijos están haciendo algo mal, sino de que tus interruptores se están accionando. El proyecto sentido más las 5 heridas de tu infancia. Respiren y digan, ahora lo ve. Una paradoja. El control de padres a los hijos o el control de los hijos a los padres. Habitualmente los padres tratan de controlar al hijo, a la hija mediante órdenes, amenazas, mientras que el niño y la niña intenta eludir ese control mostrándose indefenso, olvidadiza o disculpándose, etcétera. Esta manera de evadir el control también es controlar. Ahora lo ven. Puesto que el padre se ve frustrado en sus intentos de que el niño o la niña haga cosas, él o ella tiene que hacer muchas de esas cosas por sí mismo. El control es uno de los factores más importantes. Le han hecho allí, le agrego, más relevante, particularmente en las relaciones conflictivas. Es importante descubrir quién controla a quién y cómo se ejerce ese control. Los que son padres, pregúntense, ¿quién está controlando ustedes como padre o sus hijos a ustedes como padres? Respiren y la primera respuesta que tengan, anótenla allí en su bitácora. Y llegamos a comprender que no es cuestión de tener el control. Nosotros estamos acompañando a nuestros hijos en su camino. No es fácil, no es fácil porque según nuestro proyecto sentido y nuestras heridas de la infancia va a determinar cómo es que se maneja la relación con nuestros hijos. Pero lo que sí les digo es que todo este estudio nos da muchos recursos y muchas herramientas, si no en un 100%, pero sí en un alto porcentaje que aminora el margen de error. Y eso ya es ganancia. Como padres, ¿cómo intentan controlar a sus hijos? Como hijos, ¿cómo intentan eludir el control paterno y cómo controlan a los padres? ¿Es una lucha abierta por el control o algo disimulado? ¿Son sus exigencias vagas o específicas, posibles o imposibles? Les recomiendo que para aquellos que están ahorita en esa etapa con sus hijos, se sienten con calma en su privacidad y respondan estas preguntas que les van a dar unas buenas llaves para abrir candados. ¿Qué otra cosa notas respecto al control en tu relación? Tomémonos unos segundos para reflexionar, pero esto se los recomiendo que lo hagan en privado. Vale la pena reflexionar, tomarse los minutos para reflexionar. Y para aquellos que no tienen hijos, aún, como lo decía Heidi por allí, aún esto es importante incluso reflexionar estas preguntas porque ustedes se van a certificar como consteladores. Y si a ustedes les llega este caso, estas son preguntas muy oportunas, que son preguntas guiadas que pueden facilitar a sus consultantes, ¿de acuerdo? Para que las realicen. Siempre que hayan padres e hijos, sus acciones o no acciones afectarán a cada uno. Y en este sentido siempre existe control en una relación.
con todo. Hay una gran diferencia entre dos personas que se responden mutuamente y dos personas que se manejan una a otra. Es la diferencia que hay entre una danza y una lucha. Reflexionen sobre eso. Cuando intento controlarte a ti, me vuelvo controlada de otra manera. Tan pronto como quiero controlarte, tú puedes valerte de eso para controlarme. Es un juego que vale la pena que practiquemos y lo concienciemos a fin de salir de ese juego. Siempre lo he dicho, ¿no? O no sé si con ustedes, esto es una liga, ¿sí? Recuerden siempre que para que la liga esté estirada, así tiene que haber dos partes. Si estás estirando la liga, haz esto, suéltala. Y si el otro se queda con la liga aquí, ¿qué hace? Pues ya no puede controlar. Ahora lo ven. Qué diferencia tan grande. Para que haya este estiramiento se requieren dos partes. Salgan del juego. Conscientemente hagan. Algunas exigencias plantean una paradoja contradictoria en sí misma que nos atrapa a ambos, que es el juego de la liga. Aquí es contradictorio, ¿no? Pero aquí, ¿qué hacemos? Aquí no estamos atrapados los dos. Y se los vuelvo a señalar para que hagan un anclaje mental con esto. Cuando ustedes estén con lo del control, seguro van a recordar aquella liga que Sandra nos mostró en clase. Esos son anclajes mentales. Recuerden que el cerebro es muy gráfico, ¿de acuerdo? Respiren. Seguimos reflexionando aquí. Entonces, cuando yo te manejo, estoy pensando acerca del futuro y esforzándome en planear y controlar mis acciones a fin de producir la respuesta que quiero de ti. Para controlarte a ti, tengo que controlarme a mí. Yo soy la primera víctima en mi lucha por controlarte a ti. Anoten esto. Y muchos cuando hablamos de este punto dicen, oye, yo no lo había pensado de esa manera. Anótenlo allí. Yo soy la primera víctima en mi lucha por controlarte a ti. Y esto lo pueden aplicar, este principio paradójico, lo pueden aplicar en cualquier ámbito en cualquier relación. Siempre que me oculto, estoy interfiriendo mi propio funcionamiento, manejándome a fin de manejarte. Voy a respirar profundo. Me voy a controlar. No le voy a llamar la atención si llega tarde. ¿Sí? Manejándome a fin de manejar. Cuanto más hago esto, más molesto, más molesta y falso es mi funcionamiento natural. Anoten también esto. Una salida de esta lucha destructiva por el control es mediante el darse cuenta que el proyecto sentido, que lo debemos estudiar como lo hemos hecho, más las 5 heridas infantiles, también estudiarla, más constelaciones familiares, es una salida, ¿ok? Es una llave maravillosa para abrir la puerta y ser libres de esa lucha destructiva por el control. Y una pregunta, ¿puedo darme cuenta de todos los detalles de la lucha en sí y de mi parte en esta locura de control? Vamos a ver. ¿Puedo darme cuenta de lo que quiero de ti y de cómo estoy más preocupado, preocupada respecto a tu futura obediencia que de tu realidad presente? Esta es la gran paradoja del control de padres a hijos o el control de los hijos a los padres. Los hijos, cuando ven el jueguito de nosotros los padres, terminan controlando a los padres. ¿Por qué? Bueno, empecemos por comprender y entender que tu hijo, tu hija, es tu espejo. Son nuestros espejos. Y ahí es donde decimos también, entonces, en el enfoque sistémico, lo que llamamos hijos oasis e hijos maestros. El hijo, la hija con quien más problemas tienes es el que más se parece a ti. ¿Qué? No.
Pues sí, en toda familia conformada por dos o más hijos, siempre hay un hijo al que llamo el hijo oasis. Ay, que con ese es que descanso, con ese es el que puedo sentirme tranquilo, tranquila, porque ese es el que no me da mala vida, porque ese es el que, sí. Y hay un hijo, una hija al que llamo el maestro, es mejor llamarlo maestro, para no decirle el dolor de cabeza. El oasis es ese hijo o hija que casi se autoforma y se autoeduca. A veces parece que ya nació formado y educado. Porque no me da, a ver, me llegan a mi consulta. No, mire, ese hijo, esa hija no me da ni un dolor de cabeza. En cambio, el otro, ay, eso es terrible. Es tan fácil ser padre de ese hijo oasis, es responsable, no da problema y la relación con él o ella fluye fácilmente. Busquen allí, a ver, entonces identifiquen cuál es su hijo o su hija oasis. El hijo o el hija o el hijo, la hija o el hijo maestro. En cambio, este nos voltea como una media al revés. Es el que nos hace madurar, es el que nos hace llorar, es el que nos hace aprender y crecer, el que nos hace leer libros, el que nos hace estudiar el máster de constelaciones familiares, hacerme constelaciones, ¿ok? Ir a terapia, a cursos, a charlas, conferencias para encontrar la forma de lidiar con él o con ella. Nos hace volver los ojos al cielo en busca de ayuda y con ello nos acerca a nuestra parte espiritual. Nos acerca a un ser superior, el cual cada vez nombra o concibe a su manera. Y ya saben, con constelaciones familiares eso se respeta. Pregúntense allí, ¿ya identificaron quién es el hijo, la hija oasis y quién es el hijo, la hija maestra o maestro? Piénsenlo allí, siéntanlo. Esto se parece al término de la oveja negra, ¿no? Recuerden que ustedes llegaron aquí pensando, ah, yo soy la oveja negra, lo terrible. Y resulta que no, somos los valientes del sistema. Y lo mismo es los hijos maestros y los hijos OAS. Bien, vamos a socializar un poco en cuanto a esto. Voy a salir de aquí. Selenia, activa tu audio. Mónica, activa tu audio. Y Olga, activa tu audio. Y Sandra también. Alcanzan las 4. No vayan a cerrar el audio, por favor. Ok, Mónica, Hola, profe. Buenas tardes, buenas noches a todos. ¿cómo A mí está? estas últimas semanas me tienen, wow, de verdad que me ha dado duro. Yo soy mamá de 5, 4 Oh, nacidos. Sí, ok, la más pequeña tiene 18 y la más grande 33. Soy abuela. ok. Sí, y yo estoy escuchando todo esto y wow, o sea, de verdad que me da duro porque es verdad, todos son distintos, como los dedos de la mano. Completamente distintos. Yo fui mamá muy joven a los 15 años, a los 18 tuve el segundo, el tercero a los 23 y la última a los 30. Pero yo siempre dije, yo voy a ser distinta a mi mamá. Ay, Ese Dios mío. mandato fue así como que sí, pero sí lo he sido, profe. O sea, de verdad que ha sido complejo porque uno sí tiende a repetir muchas cosas, pero yo siempre fui tan consciente de eso que sí, sí, sí realmente somos como muy diferentes ella y yo. Y me ha tocado duro porque yo tengo más de 20 años fuera de Venezuela con mi esposo, tengo 30 años casada, o sea, mi hija mayor no es de él, pero tenía un añito cuando lo conoció y es su papá. Pero después de 20 años solos, o sea, porque siempre dijimos que éramos como un gueto, porque éramos los 6 para arriba y para abajo, o sea, muy unidos, yo me traigo a mis papás de Venezuela Ok. después de 20 años de estar solos. Ya tienen Y de un año, más de un año. la idea. Yo siempre lo quise, o sea, yo sentí que yo nunca tuve a mis papás, porque claro, yo me fui muy joven de la casa y ellos se
afincaron mucho en mi hermano, que es un año menor que yo, pero pareciera que tuviera como 15 años. O sea, fue sin juicio, sin intención y con mucho amor, pero ha sido una persona que no creció, en cierto modo, por la sobreprotección de ellos mismos. Entonces yo como que quería darles como, oye, una vida mejor, más tranquila, sin esos sobresaltos que le daba a mi hermano, porque todavía hoy en día, O sea, tú pero te ellos lo sentiste, prefieren. tú no ibas- eso te iba a decir, tú te sentiste la salvadora de la historia. Tan Sí, chévere que estabas con tu sistema familiar. sí, sí. Entonces ellos todavía, o sea, mi mamá se fue hace un mes y pico a ver a mi hermano, salió corriendo a ver a mi hermano. Yo estuve hasta hace poco hasta con reposo por una bronquitis que me dio, yo tengo un problema cardíaco, entonces ella le pidió a mi papá a ver si le podía dejar más tiempo allá para quedarse con él y yo decía, oye, pero entonces me ha choqueado porque justamente estoy viviendo de cerca y como que las heridas salen y salen y salen y por más que lo trabajo, como que me siento, wow, pero es que no termino de sanarlo, o sea, sigue ahí y pasa algo y me detona otra vez, o sea, no es solamente con el máster, ya yo tengo trabajando estos temas y desde el 2018, 19 y yo digo, Dios mío, pero todavía, y claro, tenerlos es como constantemente el trabajo que tengo que hacer, porque entonces mi papá critica a mis hijos, que para mí mis hijos son de verdad una maravilla, o sea, yo soy todavía muy mamá pollito y mi hija se casó hace 5 años y se mudó al frente, compró el apartamento al frente al mío. O sea, es como, mis hijos no, yo no me quiero casar, o sea, yo les he dicho que hagan su vida, pero ellos están somos como gueto, tal cual, somos un grupo súper unido y la gente me dice, es impresionante, ¿verdad? Tienes una bendición, ahí está el otro hijo, el otro hijo perruno, armando lío, que siempre está callado y está armando lío. Pero sí nos hemos diferenciado en ese sentido y casualmente yo soy consciente de que mi esposo tiene los mismos conflictos de que prefieren a su hermano menor. O sea, los papás de él prefieren vivir con su hermano menor. Bueno, Tengo el micrófono abierto y la cámara abierta porque tengo que hablar ahora en 10 minutos. ¿Querés ir para adentro? ponte en tu puesto. Ya va. Bien, atentos los que tienen los audios abiertos, no es para que estén hablando, por favor. Si no, tengo que cerrar y si lo cierro no los vuelvo a abrir, ¿ok? Bien, Mónica, ponte en el papel como hija, con lo que acabamos de estudiar. ¿Cómo te identificas? ¿Como la hija maestra o como la hija oasis? Ese es otro tema. O sea, yo estaba tratando de identificar a mis hijos en las mismas clasificaciones y ellos han sido tanto maestros como asis. Mi corazoncito, ¿para dónde te me fuiste? Te hice la pregunta a ti. Ponte en el lugar de hija, tú eres Igual, profe. o maestra, Igual, maestra y oasis. Lo mismo, tú eres de las lo dos, mismo. Sí. como hija. Por ejemplo, salí embarazada a los 15 años y desde los 15 años se puede decir que, bueno, fui rebelde para ellos, qué sé yo, lo Ok, que sea. ok. Pero en este momento, En ¿qué hija? este momento, ellos están pasando por cosas muy fuertes también, entonces no sé si están viéndome como maestro o como asis, sinceramente. Ok, entonces, ¿y tu hermano cómo lo identificas? ¿Como maestro o como as? Mi hermano es el maestro, pues siempre están sobre él, pendientes de él. Que esto te sirva a ver qué vas a hacer con esta información. Cero juicios hacia tu hermano. No, yo sé, siempre, y es toda la vida ha sido así, desde que estoy pequeñita. O sea, es toda la vida ha sido yo misma. Hubo una época en que mi mamá me mandó a mi hermano a vivir conmigo porque no podía con él. O sea, yo misma me ha tocado como desde el amor, eso fue hace como 18 años, o sea, desde el amor, desde el amor, desde el amor, y justificarlo, ¿Y, pero y cuál, estamos. cuál es tu pregunta, Mónica? ¿Tienes alguna pregunta o querías solo socializar Sí, eso? no, mi pregunta es que por mucho de que lo trabaje, es así como que van a seguir saliendo y van a seguir saliendo y van a seguir saliendo estas cosas como
que será algo constante que uno tiene que trabajar. Mónica, eh, con mucho respeto, me das el permiso y te lo dije hace rato, hace un instante, con una sonrisa, o sea, con gracia, y no me escuchaste. Es tu plena responsabilidad. Ponte en tu adulta que luego de tu estar, y voy a utilizar el término que tú empleas, con mi esposo y con mis hijos somos un gueto, ¿ok? Si estabas con tu esposo y tus hijos como un gueto, pero no me lo respondas ahorita, te lo dejo como asignación. Ujú. ¿Y desde dónde tú buscaste traerte a tus padres? No lo respondas ahorita, respíralo. Esto te va a dar una respuesta para que tú, desde tu mujer, desde tu adulta, porque cuando nosotros damos un paso, toda acción trae unas consecuencias. Y eso que ahorita que te está pesando es consecuencia de las decisiones que tú tomaste. Aquí no es echando culpa, ¿no? Asumir responsabilidad. Oye, no me di porque cuando tomaste la decisión, mi corazoncito, es muy probable que lo hayas hecho desde tu niña. Esa niña que quería, que salió muy Ujú. pronto de la casa, que no te puedes culpar, pero sí, cuando nosotros, recuerda, cuando ponemos todo sobre la mesa lo podemos observar desde nuestro adulto, para que no sientas que es como mucho, que como que abriste la caja de Pandora y salió allí de todo. Sí, respira, revisa. Sí, te invito a que revises. Y eso es parte de este proceso. ¿Vale? Gracias, profe. Gracias, gracias, gracias. La honro. Gracias. Igualmente. Cierra tu audio. Ok. Sandra. Hola, profesora, ¿me escuchan? Sí. Mi pregunta iba a ser si, pero ya estuvo algo contestada, si un mismo hijo podía ser en determinada etapa de su vida oasis y después maestro. Y Sí. siguiendo escuchando y escuchando las devoluciones que usted le hizo a mis compañeras, ahora lo veo que yo misma hice lo mismo. Mis Oh, primeros, mis primeros 18 años fui el oasis, la única de 4 hijos que fui invisible, y a los 18 años hice lo que quise y les traje todos los dolores de cabeza, igual que hizo mi primer hija nacida viva. Hasta los 18 fue el oasis de mi vida y ahora lo estoy viendo en este preciso momento y estoy tomando nota. Y a los 18 explotó y bueno, y va en sus aprendizajes y tiene 32 años y va mejorando. Y mi hijo, el segundo, lo hizo al revés. Sus primeros 18 años me voló la cabeza, él fue el maestro. Y a partir de ahí se hizo hombre desde los 18 años y viene siendo el oasis, el equilibrador en la familia, entre los hermanos. Y de eso me estaba dando cuenta y bueno, lo quería referir, pero mi pregunta inicial era si podían ser oasis en una etapa y maestros en otra. Y me hizo ya, ver que yo hice lo mismo. claro. A mí me Ahora lo pasó. veo. Ahí hay que decir nosotros. Y saben que tranquiliza mucho cuando nos comuniquemos con nuestros hijos. Decirles, a mí me pasó lo mismo que a ti. Y allí ellos se sienten más comprendidos. Claro. Y en toda esa etapa se puso en juego esto del que veíamos en las filminas del control. Quise ser totalmente controladora, educadora y todo lo demás, y en realidad ellos me controlaban a mí porque nunca, por ejemplo, mi hijo, el que me las hizo todas de colores verdes y rojos, él por ejemplo, siempre se orinó en la cama hasta los 12 años, y, y yo quería controlar eso con psicólogos, con esto, con lo otro, con médicos, con neurólogos, con que de dónde venía, que esto, que lo otro, y me di cuenta que nunca atendí, y me di cuenta porque él me lo dijo, nunca atendí a qué le pasaba a él. Ah, Él me sí. lo dijo de grande, que yo usé
la rigidez, el control, la educación, como a mí me habían enseñado, sin tenerlo a ellos en cuenta en lo que ellos sentían. Y bueno, son cosas que uno Qué los maestro. aprende de grande. Claro, Él fue mi maestro, sí. qué Así que bonito. bueno, Y cambia todo tan diferente el ahora darles estos nombres tan sistémicos. A mí me parecen muy bonitos los hijos maestros y los hijos coas. sí, Sin bonitos nombres. juicio, sin intención y con un gran amor. Gracias, Sandra. Gracias a Gracias. ustedes. Por aquí vamos con, ya va que no veo el nombre de la compañera. Ya va. Olga, Buenas tardes. ¿cómo Buenas está? tardes, profesora. Encantada Hola. de participar. Saludos a todos mis compañeros. Eh, Todas las clases son un oasis de aprendizaje y de sanación. Me hizo mucha resonancia la compañera Sandra que acabo de hablar. Yo soy madre de 3 hijos, 2 no nacidos y 1 nacido. También me hizo mucha resonancia lo que hablamos hace poco sobre los padres, que no es el mismo padre ni la misma madre del primero, a el mismo padre ni la misma madre del último, por las situaciones, por los trabajos que tienen que estar pasando, por la emocionalidad, por todas estas cosas que nos pasan a través de la vida. Entonces, yo siempre dije que yo no había tenido padre sino 4 años, porque mi padre estuvo con todos mis hermanos, pero cuando yo tuve 4 años, mi padre por X o Y razón, que no juzgo en este momento, abandonó el hogar. Y él venía y iba, pero siempre supe que lo amaba mucho hasta cuando el rencor asaltó mis sentimientos. Y después, gracias a Dios, hoy en día creo, no puedo decir que lo he tomado del todo, pero en mi corazón siento que sí, sin juicio, sin intención y con un gran amor. Y en cuanto a los hijos oasis y los hijos maestros, mi hijo tiene 34 años y él siempre fue un hijo oasis. Oasis. Yo siempre he dicho y pues todavía digo que él no me dio problemas de crianza para nada hasta cuando tuvo 23 años, ahí empezó a ser mi hijo maestro. Y bien que fue mi hijo maestro, porque tratando de entenderlo a él, tratando de ayudarlo a él, empecé este camino del conocimiento de la espiritualidad. Y a bien que me ha servido más que todo, profe, estas constelaciones, de verdad que yo he estado tratando desde hace mucho tiempo incorporando conocimientos en el campo de la espiritualidad y la física cuántica, tratando de entenderme, de conocerme para poder entender a mi hijo, porque yo veía que era una situación muy difícil. Y desde que empezamos el máster, yo empecé a hacer cambios en mí y entendí que cuando yo cambiaba, que cuando yo sanaba, sanaba él y así ha sido. Qué Porque se bonito. han movido muchísimas cosas hermosas en mi vida gracias a esta formación y ahora me doy cuenta y ahora veo a mi hijo, porque antes yo no lo estaba viendo a él, me estaba viendo yo. Y ahora él me dice, madre, me dice, madre, yo no puedo creer que tú estés diciéndome esto, que tú me estés entendiendo de esta manera y es una bendición muy grande porque el que yo lo pueda ver a él y no solo verlo a él, verme a mí, porque ni yo me veía a mí.
Yo no me veía a mí misma, yo no lo veía a él, yo no veía a mis parejas, yo no veía a mi mamá, yo no veía a mi papá, yo no veía a mis hermanos, yo no veía a mis amigos. Ahora los veo a todos. Qué linda, Gracias a mamá. esta formación tan linda. Le agradezco inmensamente, la honro, la quiero muchísimo y bendiciones a todos los compañeros que, como otros también dicen, todas las intervenciones nos aportan algo bonito para nosotros aprender, sanar y crecer. Que Dios me la bendiga. Me encantaron tus Besitos. palabras. Besitos. Gracias, Gracias gracias. a ti. Esas palabras fueron llenas de sabiduría y de aprendizaje. Qué bonito, qué bonito. Bueno, mis queridos, mis queridas, me voy porque tengo ahora Tengo no, el es que ya audio abierto. ¿Qué? Tengo el audio No, abierto. pero ya por la hora no puedo, ya no puedo dar porque si no, no alcanzo a irme para la otra formación. Mañana continuamos, mi corazoncito. Mañana, Selenia, quedo pendiente contigo de que cuando dé mañana audio, comienzo contigo. ¿De acuerdo? No se vaya a sentir mal por eso. Hasta mañana. Un fuerte abrazo. Lluvia de bendiciones.